Hola, en el episodio pasado hablamos del cáncer de mama, un poco apoyando la conciencia de este cáncer en este mes de octubre. Según la Organización Mundial de la Salud, que lo hablamos el episodio pasado, más en el 2020 se diagnosticaron más de 2.3 millones de casos a nivel mundial del cáncer de mama. Y hoy tenemos un episodio súper especial porque para seguir en esta línea del cáncer de mama, vamos a hablar hoy con una amiga muy especial que la conozco desde que tengo 4 años, o sea, ya han pasado 46 años conociéndole para mí, 45 para ella, y ella nos va a hablar de su propia experiencia, cómo pasó la noticia, cómo se enteró, qué factores influyeron y cómo hoy, bueno, está libre de cáncer. Quiero que todos, por favor, a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo o que nos estás viendo, le demos la bienvenida a Mayela Moncada, una mamá profesional, hija, esposa y muy buena amiga. Hola Maggie. Mayela, hola Yani, ¿cómo están? Qué Hola, mi gusto, Vale. qué gusto saludarlas el día de hoy. Qué episodio tan genial que vamos a tener, porque claro, nosotras siempre hablamos un poco en la teoría y siempre como que contamos nuestras experiencias, pero tener una invitada en este podcast del día de hoy que nos va a hablar sobre su propia experiencia personal en un tema que es tan relevante en el mundo de la salud del día de hoy, o sea, en el mes de octubre especialmente, que se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, es el mes de la prevención del cáncer de mama también. Entonces, qué increíble y gracias Mayela desde ya por estar con nosotras y compartir tu experiencia con nuestra comunidad, con aquellas personas que nos ven, que nos escuchan y que para quienes va a ser algo muy revelador conocer cómo tú has vivido todo este proceso del cáncer. Y mi Vale, este es el primer episodio que tenemos con una invitada, así que, Sí. ¡qué ¡Bravo! El bueno! primero de muchos, Mira, ¡yay! nos estamos preparando para nuestra segunda temporada del año que viene para nuestros episodios tener invitados. Y bueno, tú estás estrenando esta parte, así que felicitaciones, Mayela, y gracias. Gracias. Bueno, Hola, ¿cómo están Yanira y Valeria? Encantada de estar aquí. Me encanta ser la primera invitada y espero poder ayudarlas y ayudar a otras mujeres también, un poco contando lo que fue mi experiencia con esta enfermedad. Muchas súper, gracias. súper, gracias Mayela. Bueno, como ya dijo Yani, el episodio pasado hablamos sobre lo que es el cáncer de mama, cómo afecta a las mujeres, sus factores de riesgo y cómo podemos prevenir el mismo. Mayela, quisiera que por favor empecemos y nos cuentes un poco de tu historia, cómo te enteraste, cómo te diagnosticaron el cáncer, cuáles fueron tus emociones, cómo viviste ese momento. Bueno, mi cáncer me lo diagnosticaron pues probablemente de la mejor manera. Yo estaba en mi control, mi chequeo anual que hago desde hace ya bastantes años. Y como todo chequeo y como digamos, yo, no, yo llevo una vida bastante saludable, hago ejercicio, no fumo, tomo socialmente, pero nunca he sido gran tomadora de alcohol. Yo me imaginaba que una vez más iba a salir de mi examen como todos los años, bien, tranquila y contenta. Solo que en esa oportunidad no fue el caso y en la mamografía no salió nada, fue en el momento de hacer el eco, que Ujú. también a mí me hacen mamá, pues el eco, que la doctora que hacía el eco encontró un cuerpo extraño, era una pelotita muy, muy chiquitita, apenas 16 milímetros, y me pregunta, ¿tú no has sentido esto? Y me hace hacer mi examen yo misma y a lo que lo siento digo, no, primera vez que tengo algo. Y bueno, ahí comenzó con ese pequeño granito, es como de la talla de un petit pois, comenzó probablemente una de las revoluciones más grandes que me ha tocado en la vida, porque en ese momento, obviamente, hay miedo, te piden de hacer un examen, una biopsia, uno comienza unos momentos de espera que son bastante angustiantes. Y toma tiempo de darse cuenta de que la vida te cambió un segundo,
como puede ocurrir con un accidente, como puede ocurrir con un diagnóstico, te cambia en un segundo. Ya tu vida nunca será la misma cosa que lo fue hasta ese momento. ¿Y hace cuánto tiempo fue, Pero Mayela? bueno, eso fue en marzo del 2020, exactamente al mismo tiempo que estaban, por ejemplo, acá en Bélgica, que es cuando yo vivo, estaban justamente decretando el confinamiento. O sea, yo Wow. hice mi examen el 9 de marzo, en general yo lo hacía siempre por el aniversario del Día de la Mujer, algo, no sé por qué siempre me tocaba más o menos en esa fecha. Y el 9 de marzo me hicieron el examen, el 12 recibí el primer diagnóstico y el 13 decretaron acá que toda la gente se quedaba en la casa, que los niños no iban a la escuela a partir del lunes, así que me tocó realmente en un periodo bastante complicado a nivel de los hospitales. Wow. Maggie, bueno, tú hablabas Mm. obviamente de cómo te enteraste de esto. Cuéntanos un poco, Ujú, porque yo creo que es importante que la gente entienda, o sea, todo lo que estuvo involucrado. Yo creo que, o sea, uno siempre piensa, a mí eso no me va a pasar. O sea, yo ujú. cuando me divorcié, pues yo no creía, yo creía que me casé para toda la vida, al menos la segunda, en el segundo matrimonio. Pero, Sí. y cuando te pasa es un shock y todas las emociones que, o sea, uno no entiende. Y obviamente no estoy comparando un divorcio, pero puede ser una pérdida de un ser querido. O sea, pueden ser tantas cosas que uno no cree que a uno le va a pasar. ¿Cuál fue? Porque tú dijiste, o sea, tú hablaste un poco de que tú ibas y tú pensaste, pues que como todos los años, esto iba a ser lo mismo de todos los años. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué estuvo envuelto? O sea, estabas En, en, en triste, todas las principio, emociones. Ujú. En principio, yo pienso que uno no asimila, ¿no? Porque es como, sabes, tú vas con un estado mental. De hecho, en mi caso, había una amiga, una muy buena amiga mía, que justamente la habían operado ya de su reconstrucción. Ella había estado con el problema del cáncer el año anterior. Y yo ese sábado había estado visitándola en el mismo hospital y le había prometido que el lunes al salir de mi chequeo pasaba rapidito por su habitación a verla y ella salía normalmente ya terminado su cáncer reconstruido y todo. Y claro, yo voy con eso, también tengo un desayuno en la oficina porque era el Día de la Mujer y tal, y de repente, no, te puedes quedar un poco más porque hay que hacer una biopsia, vete a tomar un café por el hospital, y yo estaba así como en el aire, como que no, o sea, me decían y yo, ok, sí, vamos a hacer la biopsia lo más rápido. Entonces yo llamo a mi amiga y le digo, mira, voy a pasar a visitarte, pero a lo mejor me quedo un ratito contigo porque me tienen que hacer una biopsia. Por supuesto, mi amiga que viene de pasar todo ese proceso me dice, no, pero no te preocupes, eso no va a hacer nada y tal. Y bueno, la verdad me ayudó el hecho de que ella estuviese allí. Me llaman, me hacen la biopsia, me vengo para mi casa y ahí también entonces empieza el otro tema. Oye, yo no sé nada realmente, ¿sabes? Tengo 3 hijos, tengo a mi mamá, estamos ya un poco estresados con el COVID. Entonces, ¿quién le digo? ¿Qué digo? ¿Cómo digo? Mi esposo justamente había salido a buscar compras porque se estaba agotando el papel toalé, ¿saben? En esa época en que fue así todo como muy confuso por Ujú, el sí, sí, COVID. sí. Y yo recibo esa noticia y de verdad, mi esposo acababa de salir, yo estoy sola, mi mamá que vive conmigo, pero mi mamá era, de verdad, yo no le quería dar esa noticia sin saber en dónde estábamos, o sea, cuál era el diagnóstico real. Y cuando la doctora me llama y me dice, buenas, ¿cómo está? 3 días más tarde, yo digo, bien, ¿y usted? Me dice, bueno, llamo para darte una mala noticia. Efectivamente, hay células cancerígenas, es un cáncer, pero quiero que vengas mañana y podemos hablar de todo el procedimiento. Se me cayó el mundo, o sea, se me cayó el mundo. Yo no podía llamar en ese momento a mi esposo porque decía que voy a ganar en decírselo a él inmediatamente si va a estar estresado comprando. Y llamé a la primera persona que se me pasó por la mente, un amigo, y me puse a llorar ¿sabes? Y él me decía, tranquila, y yo, no, pero es súper, las emociones son muchas, de verdad no hay una sola emoción, hay miedo, hay sorpresa, ¿y ahora qué? Incertidumbre. Inquietud, incertidumbre. La incertidumbre yo pienso que es el peor elemento y es sobre todo el sentimiento que más te acompaña durante todo el proceso de diagnóstico, porque el proceso de diagnóstico tampoco se hace en un solo momento, tienes diferentes etapas. Wow. No, Y yo creo que esa fue tal vez la parte más angustiante de todo el proceso de diagnóstico. Sí.
No Ujú. sé si aclaré con eso. Sí, o sea, Vale y todas las yo dudas. en un episodio donde hablábamos de las emociones y de los pensamientos, Ujú, em, uno en el día puede tener 107 emociones en total, ¿no? total. Y pensamientos, 60.000 pensamientos. Entonces no me imagino cómo una noticia como esa, bueno, estás pensando obviamente qué va a pasar con mis hijos, cuánto En tiempo voy a durar, que me voy a morir, que no voy a tener seno, que el pelo se me va a caer, y luego las emociones, Lo lo que tú piensas decías. todo en el mismo segundo y al mismo Claro. tiempo no piensas en nada, porque es muy, es demasiada. O sea, es una Ya. información que nadie está preparado. Eso era lo primero que yo decía. Nadie está preparado para que te den esa noticia. Y cuando, por ejemplo, tú no has tenido casos de cáncer en tu familia, tú has vivido o has creído que has vivido una vida, digamos, tomando cuidado. Ujú. ¿Cómo? Esto no me puede estar pasando a mí. Sin Sí. embargo, yo no, yo no caí inmediatamente en ese proceso de, no, esto no es para mí. No, de verdad que lo asumí así como bastante bueno. O sea, igual que hay muchas mujeres que le pasa, pues me está pasando. Wow. Y luego, bueno, la estadística acá en Europa es una de cada ocho mujeres tiene un cáncer de mama. Ujú. Y bueno, después en el trayecto ya les puedo contar más adelante otras cosas que hice, pero me tocó hacer un video, una expresión artística en un atelier que estaba haciendo justamente en los programas de apoyo durante el cáncer, y justamente así llamé a mi video, una de ocho. Ujú. Cuenta que simplemente eras parte de una comunidad que empieza a hacer una nueva vida para ti, porque a partir de ahí conoces a cientos de mujeres que han pasado, Ujú. no de la misma manera, porque cada cáncer es diferente. Cada persona eres también uno más de una de cada ocho mujeres y eso te da mucha perspectiva en la vida, me parece. Maye, gracias por compartir esto con nosotras, cómo fue el inicio, cuáles fueron tus reacciones iniciales. Me gustaría preguntarte, cuando llegaste después, dos preguntas. Primero, ¿cómo fue, cómo le contaste a tu familia? ¿Cuál fue la Ujú. reacción? Y luego, cuando llegaste a la primera visita médica, ¿qué te dijeron? ¿Cuáles eran las perspectivas? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Qué te Ok. recomendaron hacer? ¿Qué nivel de cáncer tenías? Porque entiendo que hay varios niveles. Cuéntanos un poquito, por favor. Yo, como te digo, mi ginecólogo me invitó directamente a una reunión, yo fui con mi esposo a esta Mm. reunión y esa reunión fue bastante, bueno, primero ella trató de ser lo más respetuosa y tranquila dentro de la comunicación que me estaba dando, que es una noticia difícil, y como había sido ella misma la obstetra con la que nacieron mis tres niños, o sea, nosotros teníamos una historia ya yo era paciente desde hacía 20 años, obviamente desde que me mudé acá en Bélgica. Y ella me dijo, no te preocupes, que esto es el mejor momento, es una detección temprano, eso es sumamente importante, porque el año pasado no había nada, sabes, de un año a otro, pues, sea, es pequeñito y esto es una pelotita de 1,6 centímetros, hacemos una incisión de 3 centímetros alrededor, te la sacamos y después vemos si es necesario radioquimio, pero por el momento vamos a fijar de una vez la operación porque además tenemos que bloquear con respecto al COVID y todo el problema de los hospitales que comenzaba. Fecha para eso fue el 2, el 13, el 23 era normalmente la operación, era un lunes. Pero entre tanto, tenía que hacerme un IRM, que es lo próximo, ¿no? Una resonancia magnética, IRM aquí en Venezuela, en Bélgica, perdón, no sé dónde estoy. Y en ese IRM que se hace la semana siguiente, las noticias malas continúan, porque entonces se dan cuenta que hay dos lesiones y además de que esas dos lesiones está tomado los ganglios de la axila. Por supuesto, me dan esa noticia, inmediatamente salir, bueno, por otra parte, ese examen fue tal vez el momento más impactante de ese proceso de diagnóstico, porque yo hasta ese momento, estamos hablando que del 9 eso fue el 18 ese examen,
yo como que no me había dado cuenta, o sea, había diagnóstico, tal, pero yo estaba todavía como en una de, y no, y el trabajo, y el COVID, y los niños en la casa, y en la escuela, y cómo vamos a hacer. Había como tantas cosas que como que no me había dado cuenta, pero en el momento en que me acuestan y que tengo que entrar en la máquina del IRM, te acuestan boca abajo con los senos en una especie de cavidad y te ponen un peso atrás para que no te muevas. Y te dicen, mira, tienes esta bombita, si tú no soportas los 20 minutos que tienes que estar en la máquina, puedes en cualquier momento salir. Cuando me están dando esa información y yo digo, ¿qué? ¿Una máquina boca abajo de 20 minutos? ¿Qué es esto? Fue como que me cayó el peso, o sea, de lo que me estaba pasando. Me di cuenta, esta máquina va a ser el resto de mi vida, este tipo de exámenes que yo nunca había hecho van a volverse parte de mi cotidianidad. Y ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y tenía la máscara, por supuesto. Entonces, con la máscara, las lágrimas, o sea, no pudieron inmediatamente hacerme el examen. Luego tuve que buscar todos los recursos que tenía dentro de mí para soportar esos 20 minutos porque esa máquina hace ruido, pum, 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 pum. Mm. Ujú. Y es como en todos esos ruidos es todo el significado de lo que te está pasando. Lamentablemente salgo de allí y al salir inmediatamente me dijeron, tienes que volver para hacerte una biopsia porque hay más lesiones. Eso fue duro, porque además estaba sola, a mi esposo no lo dejaron ir conmigo porque era en el hospital y nada más podía ir la persona. Y tú estás en esa sala de espera esperando otra biopsia. Ya la biopsia anterior había sido dolorosa, todavía tenía las lesiones de esa primera biopsia. Decía, Dios mío, me tienen que hacer otra biopsia en el mismo lugar, luego me tenían que hacer una biopsia de los ganglios. Yo creo que ese fue uno de los peores días, ¿no? De ese proceso. Y bueno, al salir de ahí, cambia el protocolo, voy a ver al oncólogo. El oncólogo es una persona excelente, brillante, especialista en ¿cómo se llama? Eh, la cirugía para quitar el seno, no tengo la palabra ahorita, la mastectomía. Perfecto, mí. Ujú. Pero a él le faltaba un poquito de humanidad. Y entonces en ese en esa segunda cita que sí agarro a mi esposo y le digo, te tienes que venir conmigo, porque yo no aguanto una nueva noticia más sola. Él comete un poquito una torpeza de decirme, bueno, sí, ahora tenemos otro diagnóstico, vamos a guardar esa fecha de operación, pero para otra cosa, el catéter, no sé qué, poco de palabras que uno no conoce, o sea, es un vocabulario nuevo, como aprendiendo un nuevo lenguaje. Y me dice, pero ahora te tienes que hacer un PET scan. Y yo, ok, un PET scan, ¿y qué es eso? No, eso es otro examen que entonces es todo el cuerpo, eso es para ver, para descartar metástasis y tal. Ok, y yo le digo, ajá, y si en el PET scan sale todavía algo, en ese caso, yo dejo el caso a otro especialista y pasamos a cuidados paliativos. Ok. Cuando a mí me dicen eso, o sea, yo estoy hablando, son 9 días más tarde de mi primer examen anual Ujú. normal, son 9 días, en 9 días uno no ha asimilado, vocabulario no te habla. Por ella fue a mi esposo. Y al salir de ahí nos toca, bueno, ahora tenemos que comunicar. ¿A quién le comunicamos? A casa, a un hospital. Y llegando a la casa, mi esposo simplemente me dijo, yo no puedo ir a la casa, yo no puedo ver a los niños, yo no puedo ver a tu mamá. Y fue sumamente duro ese momento. Luego, bueno, gracias a Dios el PET scan salió bien y voilà, pudimos continuar con un procedimiento que fue definido por todo un comité de oncólogos y ya a partir de ahí, una vez que ese examen cayó el PET y que ya teníamos el diagnóstico claro, era un cáncer, no estaba en un estado muy avanzado, pero sí tenía una velocidad de repetición muy fuerte. Mm. Además que biológicamente, aparentemente mi cuerpo es más joven que lo que biológicamente es mi edad. Y eso juega en contra en un caso de cáncer, porque las células se reproducen mucho más rápido. Entonces había un porcentaje de 25% de repetición y había que atacarlo lo más rápido posible. Y gracias a Dios tuve la suerte que me tomaron inmediatamente y empecé mi quimioterapia el 1 de abril. El diagnóstico había sido el 9 de marzo. Y eso fue más o menos el proceso inicial. Maggie, fíjate que, o sea, estás hablando obviamente pues de toda la parte como científica, el tratamiento, las fechas Ujú. y todo esto, pero cuéntanos un poco
Yo creo que para las personas que nos escuchan y nos ven, y algunas veces si se va el audio de Mayela, es que está muy lejos y por eso pasa, Ah, pero perdón. tranquila, tranquila. Em, Cuéntanos un poco, o sea, cómo el cáncer influenció tu parte social. Bueno, la parte social estaba bastante limitada con lo que era el COVID, la parte psicológica, la parte familiar. Fíjate que tú decías que Ludo, tu esposo, en un momento es como, mira, yo no puedo mirar a la gente, pero y uno dice, bueno, o sea, uno yo creo que en su interior, no sé, esto no le está pasando a él, esto me está pasando a mí, o sea, la que se puede morir soy yo, pero sí le estaba pasando a él también, porque pues él es tu esposo, él es el papá de tus hijos, entonces también hay que ser consciente en eso. Entonces, ¿cómo te afectó toda esa parte? Porque yo creo que, o sea, no es que, o sea, si a mí me da cáncer, pues yo tengo que lidiar conmigo misma, con más nadie, yo no tengo que estar pendiente de qué es lo que piensan mis hijos, qué es lo que piensa mi esposo, pero bueno, háblanos y habla a la gente que te está escuchando o que te está viendo, Mayela, de cómo el cáncer influenció toda esa parte familiar, toda esa parte psicológica. Háblanos un poco de eso. Bueno, básicamente me cambió la vida totalmente. Tuve que ir a buscar fuerzas, en todas partes, incluso gracias a ti también que me ayudaste un poco a comenzar con yoga y La algunas, meditación. algunas formas de, exacto, meditación y tratar de recentrarme y sobre todo de buscar la calma. Y yo creo que eso ha sido la gran diferencia entre la Mayela antes del cáncer y la Mayela de hoy en día, es que yo viví una vida, tres niños, profesional, trabajo, no sé qué, no había tiempo, mi esposo y yo nos cruzábamos, todo era para las decisiones, los niños, esto, aquel, y de repente nos encontramos todos en pausa por el COVID y por el cáncer. Pero los hijos están en la casa. Hay que manejarlo de alguna forma, porque el día que yo empecé la quimioterapia, bueno, ya nosotros comunicamos obviamente el día que tuvimos el diagnóstico que ya había fecha y que tuve que entrar al hospital para que me instalaran un catéter, que es otra de las cosas que uno aprende. Los tratamientos son tan fuertes que no te los pueden pasar simplemente por la vena. Te instalan como una especie de catéter que es una membrana y así pueden más fácil hacer los tratamientos. Una vez que tuvimos que ir a esa primera operación, hubo que hablar con los niños. Además que yo lamentablemente tuve una crisis de ansiedad entre un examen y el otro y pues salí en ambulancia al hospital pensando que era un infarto de todo el estrés que tenía durante todo ese periodo. Y en ese momento tuve que comunicar y decirle a los niños, mira, estamos en esta situación, este es el diagnóstico, y decirle a mi mamá. Y una de las primeras cosas que yo tuve que hacer fue decir, o sea, aceptar que yo no iba a poder con todo. Y a mi mamá explicó lo que se le podía explicar por las edades. Ellos tenían 12, 7 y 3 años, el más pequeñito. Se le explicó en función de lo que ellos podían entender como niños de esa edad. Lo más importante era que asimilaran que iba a perder el cabello, que yo necesitaba que ellos se sintieran cómodos viendo que su mamá iba a perder el cabello y que entendieran que lo iba a recuperar y tal. Y en el caso de mi mamá, yo he sido siempre, yo soy hija única, mi mamá está aquí conmigo y siempre he sido su apoyo, su soporte, la que ha salido adelante. Y yo le tuve que decir a mi mamá, mamá, necesito que tú te busques una amiga o un familiar, alguien con quien puedas hablar, con quien te puedas desahogar, porque yo no voy a poder con tus emociones y las mías. Yo no voy a poder con las emociones de los niños, de mi esposo y las mías. Yo por una vez decidí ocuparme de mis propias emociones y centrarme en mí, porque necesitaba toda la energía que tenía para ocuparme de mí misma y poner todo de mi parte para que los medicamentos, todo hiciera su efecto. Y creo que eso fue psicológicamente y emocionalmente una de las partes más duras, porque lo hice. Yo, de hecho, cuando mi mamá y mi hija, que el primer día lloraron y tal, yo simplemente las dejé, se ocupó mi esposo de ellas y yo me fui a mi cuarto y yo decía, yo no puedo verlas llorar, yo no puedo este, darles consuelo porque me voy a caer yo. Y yo no me podía caer. Claro que todo esto viene en muchos procesos. Yo pienso que durante los tratamientos uno está en modo, aquí tengo que pasar esto. Además que tienes como todo un programa, ¿no? Tantas quimioterapias, la operación, la radioterapia. Estás como, ya hay un planning y eso te lleva como de un día al otro, ¿no?
Y eso también, vivir de un día al otro, porque por una parte había ese planning de tratamientos, pero por otra parte el mundo nos puso en pausa, no había forma de planificar, nadie sabía cuándo íbamos a salir, si íbamos a salir del COVID. Y fue un periodo mío a lo que más valoro hoy en día, que es vivir hoy, Ujú, tener proyectos, tener ideas, tener ganas de hacer cosas, pero hoy es hoy y se vive hoy y más nada, o sea, y ya mañana se verá y ya Dios proveerá si uno es cristiano, pero creo que eso fue el mayor aprendizaje, pero no llegué de un día al otro, ¿ah? Pasé por altibajos, sí, emocionalmente es todo una experiencia, es un roller coaster de emociones. Pasas por todo. eh, Hay momentos también de rabia de decir, pero ¿por qué? Pero sin embargo, esos momentos fueron muy cortitos, ¿no? Porque tal cual yo decía, bueno, ¿y por qué también le da cáncer a un niño que no ha hecho nada? Entonces, ¿sabes? No tenía ninguna moral para estar diciendo, ¿por qué yo? No, pero ¿por qué no yo? Uno ujú. realmente como que se ubica en el tiempo y el espacio de que somos una cosita así en un universo inmenso y todos en cualquier momento podemos pasar por esta situación. Entonces creo que mucha humildad me dejó y sí, emocionalmente, pues todas las emociones al mismo tiempo y mucha fuerza, incluso fuerza que nunca pensé que pudiese tener, pero bueno, es toda una experiencia. Wow. Maggie, yo te quiero hacer otra pregunta. Tú dijiste que algo que me quedó, cuando te dieron el diagnóstico, te dijeron que tú eras una mujer joven y que por la edad también podía haber una rapidez en la reproducción. ¿Te explicaron por qué? ¿Había una razón? Que me quedó esa pregunta, la primera. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo duró el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento te dieron? Y la tercera, Ok. si es que, si hiciste algún otro tipo de tratamiento aparte del tradicional de la quimio y de la radio, si hiciste algún tratamiento más holístico, natural. El approach fue totalmente holístico y de hecho todavía estoy en esa parte del tratamiento holístico. ¿Ah? Yo Mm. todavía sigo, bueno, estoy con una hormonoterapia que es 5 años después del cáncer, a lo mejor 10 dependiendo, pero esa parte también es interesante, pero voy primero con la primera pregunta que me hiciste, que fue porque eh, esas son cosas que uno aprende también cuando te toca lidiar con estas cosas. En la medida, digamos, un cáncer, el mismo cáncer en un niño no es lo mismo que en una persona que tiene ya 80 años. Mm. ¿Qué pasa? Las células de los niños se regeneran muchísimo más rápido. Y como lo hacen las células buenas, lo hacen también las células malas. Ok. Una persona de 80 años que ya está en fin de su vida, la regeneración celular es mucho más lenta. Entonces también los cánceres se reproducen de manera más lenta. Digamos que yo tenía 46 años en el momento de mi diagnóstico, pero aparentemente mi edad biológica estaba más como por los 30 y tantos. Edad biológica que ellos calculan Ujú. con alguna fórmula por ahí de Sí, con los colesterol, sangre. telomeres tienen. Ujú, PMI, etcétera. Por lo mismo que deportista, que no fumo, que yo tenía una edad biológica celular como más joven. Entonces eso hacía que es como si tuviera, no como un niño, porque los niños, de hecho, las quimioterapias y las radioterapias de los niños son más fuertes. Por eso la mayor parte de los niños pierden completamente el cabello, se quedan calvitos. Yo en Ujú. mi caso perdí mi cabello, pero me quedaban algunos vellitos así, o sea, no fue extremo. Bueno, en momentos sí, pero es menos fuerte que cuando uno ve a los niñitos que están pasando por un cáncer. Y es esa la explicación un Ah, poco científica de lo que yo entendía. Yo no soy ok. médico Ujú, pero bueno. ujú. La segunda pregunta, perdona, era ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento? ¿cuánto Muy tiempo? largo. Mira, a mí me hicieron en total 25, no, perdón, 16 quimioterapias Ujú. con dos tipos de químicos diferentes. Luego, después de esa quimioterapia, que normalmente hay uno de los tumores, el más chiquito, que desapareció. El otro disminuyó un poquito, de 1,6 a 0,5. Y los ganglios sí me tuvieron que operar porque los ganglios, una vez que están, que se hace una metástasis hacia el ganglio, hay que atacarlo inmediatamente y sacarlos porque los ganglios son los que transportan
el cáncer a otras partes y se puede producir una metástasis. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer quimioterapia, luego me hicieron la mastectomía, Ok. me quitaron todo el seno, me quitaron 14 ganglios, hicieron biopsia de lo que sacaron, entonces tomaron la decisión de también hacer 25 sesiones de radioterapia, que fueron entre noviembre y diciembre de ese año, una cada día, son 5 minutos y bueno, fue el total. Y después de eso, entonces empecé el 1 de enero del 2021 con el tratamiento hormonal, o de supresión hormonal más bien, que normalmente ellos recomiendan, a pesar de que tienen unos efectos secundarios que son molestos también, recomiendan que uno no lo pare. Reduce el riesgo de recidiv en 50%. Ok. Entonces, mira, la verdad yo he tenido bastante suerte. Bueno, últimamente he agarrado mucho peso, es parte de, sinceramente, tener un poquito más de peso y estar en vida, a mí no me importa tener un poquito más de peso. Claro, claro. Normalmente cuando lo pare algún día, en 5 o 10 años, los efectos normalmente son reversibles. Ok. Pero bueno, ya veremos. Si yo puedo estar aquí en 5 o 10 años, estoy más feliz y si estoy gordita, pues no importa. Otra de las cosas que uno dice, bueno, yo siempre fui muy delgada y siempre he hecho ejercicio y tal. Es un poco molesto por la ropa, porque he tenido que comprar ropa un poco más grande y tal, pero si es eso el precio, pues no me quejo, pues. Y la última pregunta El era, tipo de tratamiento, si también el approach era el holístico. approach holístico. Sí, mira. Normalmente, una de las cosas que hacen en el hospital donde a mí me trataron aquí en Europa es que te hacen, ok, por una parte te están dando los tratamientos, pero también tienes acceso a un panel de psicólogos oncológicos y incluso actividades. Por ejemplo, mientras a mí me hacían la quimioterapia, me podían hacer la pedicure, la manicure, Mm. masaje. Ellos ofrecen dentro de la unidad de oncología una parte de esos servicios, pero también desde el año 2016 hay una iniciativa, justamente una antigua paciente también del hospital, tuvo la iniciativa de crear una casa de recursos, se llama. Básicamente ella se dio cuenta durante su cáncer que, ok, había la parte, la familia te da un soporte, el hospital te da otro, pero realmente, y eso yo también lo experimenté, nadie que no ha tenido cáncer o que no ha pasado por ese camino puede realmente saber lo que pasa durante todo ese periodo. Es algo que tú puedes explicarlo, tú puedes estar muy cerca, pero no eres tú la persona que lo está viviendo. Y hay mucha soledad, hay mucha soledad. Yo tenía toda mi familia en la casa porque estábamos confinados. Y sin embargo, varias veces lo hablé con Yanira, yo me sentía terriblemente sola Ujú. porque la persona que está enferma eres tú, la que está llevando los síntomas, las consecuencias de las quimio, la que su vida se siente así como que estás eres tú. Y por más que la persona te quiera apoyar al lado tuyo, no tiene las palabras, no es lo mismo. Entonces esta persona hace algunos años dijo, cuando ella sintió eso también, dijo, no, pero tendría que ser una casa que ayude a que personas que están pasando por un cáncer se reencuentren, que puedan tener también actividades sociales durante los tratamientos, que puedan compartir sus experiencias y además que tenga una visión holística. Es por una parte bueno, la salud, alimentación, el ejercicio, pero durante el confinamiento no podían hacer reuniones como las que hacían. Más hacia cuando se empezó a liberar un poco la cosa, empezaron a hacerlo por videoconferencia también, como todo, por Zoom. Y una vez que hubo la posibilidad, volvimos a retomar las actividades y mira, ha sido genial. O sea, yo he hecho escritura, he hecho danza expresiva, que ahora, esta noche empiezo un seminario de tango Qué que ya será súper. mi último probablemente de todo este periodo. La verdad que me encantó también. O sea, son generalmente, todas son gente que hacen esto de manera, digamos, como donación. Voluntaria. Los instructores hacen
es benévolo, no sé cómo se dice eso en español, benévolo. Mira, para mí eso fue fundamental. Yo comencé por un ciclo que se llamaba Retomar la vida activa y el trabajo, y era una psicóloga, una coach y 10 pacientes. Estábamos en diferentes etapas de nuestro tratamiento y que queríamos entender que había una vida después del cáncer, porque a veces uno siente que o el cáncer te quita la vida o que a lo mejor te cambió pero no, o sea, es realmente llegar a la certitud de que sí puedes volver a ser tú misma o incluso una mejor versión de tú misma después de haber pasado por toda esta experiencia. Y efectivamente eso fue algo fundamental dentro del tratamiento, porque hay una parte médica y tal, y clínica, que tú no tienes más nada que tomar conciencia. Hay también nutrición, recomendaciones. Ahora, o sea, hay todas las opciones increíbles. Hay gente que me dijo, cúrate con zanahoria, como deja los tratamientos. Yo fui bastante, digamos, muy bien de acompañamiento, pero mis tratamientos fueron lo que los médicos y la Junta Médica decidió. Y sí, para mí es todo un todo, o sea, es un proceso, es todo un programa que, como te digo, todavía sigo porque tengo el tratamiento hormonal Ujú. y continúo con las actividades en Resources. Esta semana me tocó participar en la inauguración de la nueva casa como embajadora de esta Wow. asociación y ha sido súper interesante. Maggie, o sea, qué lindo todo lo que nos dices. Y yo creo que para ti que nos escuchas y que nos estás viendo, y perdón como por las cosas técnicas, pero esto siempre pasa, así que eh, yo creo que a mí me encantaría entender un poco y si puedes, si piensa tal vez cuáles han sido los más grandes retos que has tenido o que tuviste durante la enfermedad o en este momento, no sé, en estos 3 años que han pasado, porque hace 3 años y medio fue que te diagnosticaron, háblame de los retos más grandes que has tenido. Yo pienso que el primer reto fue la primera parte que ya expliqué fue uno de los principales retos. De repente, de un día al otro, bueno, yo en ese momento estaba o sea, haciendo deportes todo el tiempo, estaba en forma. O sea, yo de verdad, sinceramente, en el momento que a mí me cae este diagnóstico, yo decía, no puede ser, pero si yo estoy en la mejor forma de mi vida, hago 3 veces zumba por semana y corro para aquí y corro para allá con los niños, ¿cómo es posible que esto me pase? Entonces yo pienso que ese primer golpe fue como el reto más duro ¿sabes? Y la secuencia de angustias hasta que, bueno, por fin ya, tienes un Okay, diagnóstico, tienes un paquete de exámenes, pero ese primer momento fue y la aceptación, el claro. decirte, ok, no hay nada que pueda hacer, esto es lo que hay. Ujú. Esto es lo que hay y hay que avanzar en este sentido. El segundo reto fue más un reto profesional. Al mismo tiempo que yo me sentía en la mejor forma olímpica de mi vida, estaba más flaquita, no sé qué, deportista. Profesionalmente había tenido una promoción ese mismo año, tenía un equipo implicada, pero había muchas satisfacciones laborales, sobre todo, y muchas satisfacciones humanas, porque yo había sido todo un proceso de transición, de un cambio de sistema financiero que había afectado a todo el mundo. Sin embargo, yo tomé esa posición y además de ayudar a la situación financiera, también está ayudando a la gente de ese equipo a organizarse mejor y hacer su trabajo de manera más eficiente. Entonces, eso fue un reto muy duro, decirme que tengo que retirarme en el momento en que por fin, después de muchos años, estoy teniendo grandes satisfacciones laborales. Y de hecho, la primera semana, en el medio de todos los diagnósticos y tal, yo estaba manejando también el handover que iba a hacer a las personas a las que les iba a dejar normalmente temporalmente mi posición. Y eso fue un reto muy duro, fue difícil, además que profesionalmente, bueno, la enfermedad obviamente con todo el tratamiento que se prolonga, el impacto psicológico también de todo el tema que no me dejó volver en las condiciones más óptimas. Y finalmente, cuando por fin volvía, en mi compañía, que había sufrido mucho durante el COVID también,
decidieron hacer una reestructuración y enviar mi posición para España. Yo no tenía ninguna intención de irme para España y pues me quedé sin trabajo, pero todavía de reposo médico. Eso fue, yo pienso, el segundo reto más duro, la parte laboral. Estoy lo máximo. Tengo que volver para atrás y bueno, no ha sido fácil volver a conseguir un trabajo. De hecho, todavía estoy buscando un trabajo. He tenido entrevistas, pero siempre hay algo. O es la edad, o es cualquier cosa, el idioma, o esto, aquello. Siempre hay algo, pero bueno, es normal. El mundo está cambiando. Las generaciones de nosotros nos consideran viejos porque hay otra generación que está un poco al mando. Pero no pierdo la esperanza. He seguido formándome profesionalmente. Eso ha sido también un reto, tratar porque... y un tercer reto, bueno, definitivamente el reto familiar, emocional. Los niños, por supuesto, este, de alguna forma u otra son por esta situación. Mi segundo hijo, que tiene 13, las dos cosas combinadas. O sea, el COVID le produjo un problema a nivel de estudio, él es increíble, brillante y tal. Y desde que regresó a la escuela después del COVID y mi cáncer y todo lo que ocurrió, ha sido difícil. Ha sido difícil. Terminar la primaria fue difícil. La secundaria fue terrible. Trabajando porque he podido ocuparme de él y manejarlo, pero sí, el reto familiar y de reconstituir la familia, porque yo estaba aquí, estábamos todos juntos, pero yo estaba en mi cama y ellos estaban viviendo. Y fue como que, y yo dejé de dar órdenes, dejé de ser la mamá porque no pude por mucho tiempo. Mi marido se ocupó un poco de todo y volver a retomar esa posición en medio de la recuperación, de volver a ser la mamá, de volver a manejar mi casa, fue bastante duro y me ha tomado estos 3 años completos primero de llegar a un estado de salud en el que puedas empezar a ocuparte de otras cosas y después volver como a, a retomar tu vida. Es un proceso largo, no es un proceso, no es que, ay, se acabó la enfermedad, vamos, listo, trabajo, tengo, y todo sigue igual, no. Claro. Y eso yo creo que es una de las partes más difíciles a comprender por la familia y por los amigos. Que la persona, yo recibía enormemente de atención de mis amigos, de todo el mundo. Yo nunca estaba sola, o sea, yo estaba sola, pero al teléfono tenía mis amigas, todo el mundo, mis colegas, pero como que después que te curaste o que saliste de los tratamientos, todo el mundo piensa, ah, ya, se acabó. Y no, no se acabó. O sea, emocionalmente hay un flash, o sea, hay un comeback primero de todas las emociones, de todo lo que viviste, de Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿Dónde? Y sí, tienes que poquito a poquito reconstruir tu vida. Y yo, por ejemplo, decidí reconstruir una vida que me conviene más hoy en día, en la que quiero preservar la calma, en la que mi salud mental es más importante que cualquier cosa. Y en la que yo, por supuesto, quiero evitar a toda costa tener una recaída en cáncer. Claro. Yo Qué lindo, pienso que esos Maggie. son los... Yo creo que es interesante lo que tú dices. Por ejemplo, una de las partes que tú decías, claro, durante la enfermedad tenías todo este apoyo. Yo creo que independientemente por la adversidad que uno esté pasando, obviamente los primeros meses son súper importantes y tienes a todo este apoyo, ¿no? Tengo una amiga que se le murió el esposo en pandemia y también pues todo el mundo abogado a ella. Y después, y ella misma lo dice, tal cual como lo dices tú, y después, bueno, ya todo el mundo se olvidó de uno y de que a uno, o sea, tú tuviste cáncer, o sea, eso siempre lo vas a tener. Ella se le murió el esposo, la otra se divorció, o sea lo que sea que pase, es importante. Entonces me parece lindo eso, porque al final de cuentas, y lo hemos hablado constantemente, que uno, mira, o sea, no es que uno esté solo, pero uno es el responsable de uno mismo. Entonces uno no le puede dar la batuta a los demás y es que tú no me quisiste, es que tú no me atiendes. O sea, uno se tiene que atender solo. Tú, en este momento, o sea, tú decías, nadie ha pasado, o sea, nadie que tú conocías había pasado por esto, tal vez tu amiga, obviamente, pero uno tiene que buscar gente que esté relacionada y que estés en el mismo bote que uno también. Y no es que vas a dejar por detrás
a tus mismos amigos, a tu familia, no, pero en lo que sea que te esté pasando, o sea, no sé, hablar con otra gente que se le murió el esposo, hablar con otra gente que esté divorciada, yo misma yo lo veo y yo comparto mucho con gente emprendedora, ¿por qué? Porque mis amigos trabajan en oficinas y no, entonces no entienden por todo lo que yo estoy Claro. pasando en ese momento, ¿no? Entonces, lindo, gracias Exacto. por eso y no sé si Vales quieres terminar con haciéndole a Maya una pregunta para todas nuestras oyentes y televidentes también, o youtubers. Sí, bueno, antes de nada, gracias Maya por contarnos y ponernos en perspectiva de algo que siento que como la mayoría de enfermedades a veces se maneja mucho en el silencio, en la soledad, Ujú. en el algo de lo que a nadie le gusta hablar, pero me parece genial que cuando estuviste durante el tratamiento hayas también tenido soporte de otros grupos de mujeres, que me parece increíble esta señora que creó esta casa de recursos, porque yo creo que cuando te sientes, tienes la solidaridad de otras personas y estás acompañada en cualquier proceso que vivas, enfermedad, duelos, divorcios, etcétera, tener a alguien al lado tuyo, creo que eso te da mucha energía y mucha fortaleza para salir adelante, mucha esperanza, ¿verdad? O sea, como estamos todos en Ujú. el mismo bote y nos apoyamos y nos abrazamos y lloramos y nos reímos. Creo que se crea una especie de hermandad, me parece a mí, con esas Sí. mujeres que van a ser parte de tu vida de ahora en adelante. Y en línea con eso yo te quiero preguntar, definitivamente en la adversidad hay un aprendizaje, ¿no? Muchos personas, mentores, psicólogos, coaches te dicen, em, nada viene sin un propósito. Em, Ujú. y todo viene aquí para enseñarnos algo, cualquier circunstancia, cualquier evento. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, en vez de preguntar por qué me pasa esto a mí, sino preguntamos mejor para qué. Y en esta línea, ¿cuál crees tú que ha sido tu Ujú. mayor aprendizaje de vida como mujer, como madre, como hija, como esposa? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje y aquello por lo que en el fondo agradeces que esto te haya sucedido? Porque ¿qué te ayudó a cambiar? ¿Qué otra perspectiva te dio? ¿Qué otra perspectiva me dio? Yo creo que me cambió todo, todo en la vida. Justamente hace unos días alguien me preguntaba si tú quisieras cambiar tu vida, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿No? Y yo digo, sinceramente, yo no cambiaría nada. Tal vez podría hacer un skip en el cáncer y no pasarlo, pero no, porque cada cosa me ha hecho crecer y de hecho hoy en día cuando alguien me dice, ¿qué consejo tú le darías a alguien? Yo le digo, o cuando veo a la gente, por ejemplo, algunos amigos que están muy estresados, que tienen muchas cosas en la cabeza y tal, les digo siempre, tómate una pausa. Y creo que eso puede ser mi gran aprendizaje, el saber parar, saber darse espacio y tiempo para descansar y para pensar incluso. ¿Por qué? Porque si uno no se da uno mismo esos momentos de pausa, la vida tarde o temprano te va a poner en pausa. Y yo pienso que es mejor tomarse la pausa y no esperar que ella te ponga la pausa, porque a lo mejor no hay otro chance. Yo tengo realmente la suerte de que, bueno, he vivido 3 años más de mi vida, voy a celebrar mis 50 años ahora en nada, en Bienvenida. 18, y para mí cada, exacto, sí. Y para mí cada día nuevo, cada año de mis hijos que he podido celebrar, es una bendición. Entonces yo de verdad, me ha tocado decirlo mucho últimamente, ponte en pausa antes de que la vida te ponga en pausa. Ese es mi mayor aprendizaje y la pausa, mira, puede ser simplemente un tiempito para respirar. En estos días hice también una cuestión de coherencia cardíaca Ujú. y la señora estaba sorprendida porque me decía, tú respiras súper bien, mira, y haces curvas interesantes y tal. Y yo le digo, mira, sí, porque entre otras cosas he aprendido a respirar, he aprendido a que cuando me siento que las cosas no las puedo manejar, alto, vamos a pensar diferente y a tomar las cosas con calma.
¿cómo decía? Un colega mío decía con calma, pero no, con urgente, pero con calma o algo así Sin prisa, decía. Y sin de prisa, verdad que pero tenía con calma, razón. es algo así, ¿no? Sin prisa, pero con calma, exacto. Y yo en ese momento me reía mucho de él y no, o sea, definitivamente las cosas, los más importantes challenges de la vida hay que tomarlos con mucha calma. Súper, Eso gracias, Maya. sería. Maggie, qué Eso. lindo tenerte aquí. En una frase, ¿qué le recomendarías a todas las mujeres que te están viendo y escuchando con respecto a este tema? En una frase. Prevención. Prevención, hacer sus chequeos ginecológicos, sus chequeos anuales, todo tipo de chequeos médicos, ginecológicos, tomas de sangre, control de la diabetes. Hay que preservar la salud. Llevar una vida sana está bien, pero hasta la persona más sana o que piensa que tiene una Ujú. vida sana te Total. puede tocar. Pues el cáncer es una enfermedad muy traidora porque no se manifiesta y a veces se manifiesta cuando es muy tarde. Ujú. Entonces la prevención para mí es lo primero. O sea, mi tipo de cáncer, si yo no hubiese detectado en el momento que lo hice en mi examen anual, a lo mejor no estaría aquí para compartir este testimonio con ustedes. Entonces, para mí esa es la base, prevención. Maye, y para concluir, ¿qué le dirías a alguna mujer que este momento acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de mama? En una frase también. En una frase, calma y paso a paso. Un pie detrás del otro, Ok, un día después del otro. No vale la pena atormentarse. Un día después del otro. súper. Maggie, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Vale, hermosa, qué delicia poder hacer esto de la mano tuya y poder tener Sí. nuestra primera invitada en Saludablemente Mujer. Maye, me llevo tu testimonio con mucha gratitud. Honro tu vida, honro todo lo que has vivido. Que Dios te bendiga, que te dé muchos años de salud, de disfrute, que sigas viviendo esta vida maravillosa con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, haciendo lo que tú quieres y cuidando tu salud, que es verdad, es nuestro mayor tesoro y muchas veces nos olvidamos de eso. Maye, te agradezco, te envío un abrazo enorme. Millani, nos estamos viendo para otro episodio. Vaya Muchísimas todo. gracias a las Adiós y dos y gracias. encantada de conocerte en persona. Gracias. Un abrazo. Bye. Chao.